Basarse en las emociones es una lotería. Las emociones son un lenguaje, son la manera en que la naturaleza nos hace saber lo que está bien, lo que está mal, lo que nos hace bien, lo que nos hace mal. Nosotros no decidimos lo que sentimos, nosotros lo experimentamos, lo descubrimos. No podemos hacer que algo nos guste o que algo no nos guste. No podemos hacer que algo nos caiga bien o nos caiga mal. Lo descubrimos, lo experimentamos, nos damos cuenta. Es un lenguaje que ya está decidido y no se puede sentir algo que es imposible sentir. Es decir, todos los sentimientos y todas las sensaciones son como el vocabulario de un lenguaje que ya existe, que no lo inventamos nosotros. Pero es el vocabulario de un lenguaje que ha quedado obsoleto, de un mecanismo que ha quedado obsoleto. El mecanismo de los sentimientos ha sido totalmente hackeado. La publicidad, de hecho, apela a los sentimientos porque es la manera más sencilla de obtener respuestas buscadas, las respuestas que ellos pretenden. Hacernos sentir. Cuando te quieren vender un auto, cuando te quieren vender ropa, cuando te quieren vender un candidato político, apelan siempre a los sentimientos, a las emociones, a esa sensibilidad que, como digo, es muy torpe. En este mundo cada vez más sofisticado, en trampas, en simulaciones, en atajos, en dobles o triples morales. En este mundo el sentimiento, no podemos fiarnos del sentimiento. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Dejamos de sentir? Bueno, no se puede dejar de sentir. Hay un elemento, hay un lenguaje un poco más sofisticado que el de las emociones, pero que es un poco más o bastante más efectivo y que no es tan fácil de engañar. Es el lenguaje del discernimiento, la razón, la lógica. El lenguaje lógico, a diferencia del lenguaje emocional, es un lenguaje que exige participación activa del sujeto. Es decir, en las emociones el sujeto no participa, el sujeto siente, y siente lo que su naturaleza ya tiene programado ante determinado estímulo. En el lenguaje lógico, el sujeto participa directamente porque es el sujeto, de alguna manera, el fiscal, el que comprueba la lógica. El sujeto tiene una participación más activa en el lenguaje lógico porque es él el que certifica la estructura lógica. Cuando uno se pregunta por qué algo y uno busca la respuesta, cuando uno analiza una situación y uno elabora la respuesta o el análisis en uno mismo, entonces ya uno está actuando como programador, es decir, uno está programando su comportamiento. De otro modo, en el lenguaje de las emociones no hay esa participación, porque como te digo, nadie decide lo que siente. Uno siente, pero no construye el sentimiento, ni decide qué sentir ante una situación. Sin embargo, al revés de lo que se dice y de lo que se pregona, inclusive en los ambientes supuestamente de sabiduría ancestral y espiritual, se plantea el sentir en contraposición al pensar, y al pensar como un problema, como algo precisamente que viene a crear caos. Y sí, el pensamiento va a crear caos, porque cuando uno empieza a pensar se empieza a dar cuenta de que no tiene las respuestas que pensaba que tenía y de que su comportamiento no es tan sensato o tan lógico y de que su participación en su propia vida es casi nula. Cuando uno se da cuenta de todo esto, cuando uno empieza a pensar, a discernir, a elaborar un pensamiento propio, y se crea un caos en tu vida, porque esa sensación que tú tenías de que todo estaba bajo control, o de que no estaban las cosas tan mal, o de que eras tan dueño y tan propio de tu vida, desaparecen, se diluyen, porque no puedes explicar absolutamente nada de lo que haces ni para qué lo haces. Cuando tú no puedes explicar tu vida, ¿de quién es esa vida? ¿A quién le has regalado esa vida? Al contrario entonces de lo que se plantea, las emociones, el sentimiento, dejarse llevar por lo que te gusta y lo que no te gusta, por lo que te hace sentir bien y lo que te hace sentir mal, en este mundo en el que vivimos es entrar con los ojos cerrados en la cueva del lobo.
Porque en este mundo está todo diagramado para hacerte sentir agrado en situaciones que no deberían agradarte, que no son buenas para ti. Pero todo se enmascara de tal manera, como hace la publicidad, repito, para que tú termines accediendo desde las emociones y cuando te das cuenta, entras en un estado de confusión y luego te arrepientes o sufres. Mira, un ejemplo muy práctico, muy sencillo de cómo ha sido hackeado esto es el que ocurre con la alimentación. Existe una directa relación entre el sabor de un alimento y su capacidad nutritiva. Por supuesto, cuando hablamos de alimentos naturales. Si tú tomas una manzana verde de un árbol, inmadura, te vas a ver amarga, la vas a rechazar. Tu sistema te va a informar que no comas esa manzana porque no está en el estado óptimo a través de sensaciones de desagrado, de rechazo. Entonces no vas a querer comer esa manzana inmadura. Vas a tomar otra manzana del árbol hasta que des con la manzana que está madura. Tu cuerpo, al saborear esa manzana madura, te va a informar a través de sensaciones agradables, te va a gustar comer eso, vas a tener ganas de comerte esa manzana madura, porque la información que te está dando el sentimiento es correcto, comes, nos va a hacer bien, es lo que necesitamos, es lo que nutre. Pero si tú vas al supermercado y pruebas un dulce sabor manzana madura, en la boca va a tener el sabor de una manzana madura, vas a tener ganas de comer ese dulce, tu cuerpo te va a dar el sentimiento de afirmación de que está correcto, pero al digerirlo te va a hacer daño. Este ejemplo simple que te doy es cómo en este mundo se ha hackeado el mecanismo de las emociones. Ni hablar de cuando te prometen en una campaña política y luego no cumplen, ni apelan a las emociones, a los sentimientos, ni hablar cuando en las relaciones de pareja se apela a los sentimientos para no decir las verdaderas intenciones y luego pasa todo lo que pasa. Ahora, cuando uno se da cuenta de todo esto, cuando uno empieza a aplicar discernimiento en su vida y deja de actuar únicamente con las emociones, claro que va a ocurrir una gran transformación, un caos. Pero es la única manera que salgas de la ceguera, que salgas del autoengaño y que salgas de la trampa. El único camino es entonces el discernimiento. El único camino es empezar a pedirte explicaciones a ti mismo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué actúas como actúas? Obligarte a explicarte con lógica la vida que estás viviendo, la administración que estás haciendo de tu tiempo, de las energías, porque es la única manera de participar activamente en nuestra vida, de ser sujetos y protagonistas en nuestra historia. De otro modo, estamos como velero a la deriva. Las emociones son como ese viento que nos empuja y nosotros sencillamente nos dejamos llevar y somos simples testigos de nuestra propia existencia. Y con todo el potencial que tenemos, francamente, regalar así la vida es un gran desperdicio. Por eso, bueno, este mensaje que te hago llegar, esta reflexión, porque hoy todavía la gente vive muy sobre las emociones y priorizan la emoción, que me guste o que no me guste, cuando no entendemos que en realidad en este mundo ya ese indicador, el indicador emocional, no sirve. Esto quedó obsoleto, es un mecanismo torpe que no podemos utilizarlo para tomar decisiones. Tenemos que empezar a utilizar un nuevo sistema que es el GPS que nos lleva por el camino correcto, que es el pensamiento crítico, el discernimiento, la conciencia. Que estés muy bien.